Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Fernández Supervielle. Yo nací en La Habana, Cuba, hace muchos años atrás. En el año 61, mi familia, mi padre, mi madre y yo emigramos a Estados Unidos, yo con 4 años. Fui criado en el estado de Indiana y en el estado de Texas. Y en Texas es donde cumplí la secundaria, la universidad y los estudios de Derecho. Pero durante todo ese tiempo siempre mantuve mucho orgullo de mis raíces cubanas, eso gracias a mis padres. Del 1982 al 2008 serví 27 años en servicio activo en el Ejército de Estados Unidos como un abogado. Mi especialidad era el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos. Me jubilé del Ejército en 2008 y mi primera visita a Cuba después de haber emigrado fue en el 2009, cuando la Unión Nacional de Juristas de Cuba me invitaron a dar una charla ahí en una conferencia en La Habana, y ahí es donde tuve el placer y el honor de conocer la estimada doctora Leonor Estrada, a quien le debo gratitud por esta invitación de estar aquí con ustedes. Cuando me retiré del ejército, entonces ahí con un amigo puertorriqueño establecemos una empresa de consultoría internacional para negocios de empresas principalmente americanas, pero también norteamericanas, pero también de otros países que están operando en otros lugares del mundo, en Medio Oriente, en América Latina, en África y en Asia. En ese tiempo he viajado a 70 países del mundo, en tiempos de servicio activo y también ya como empresario. He viajado a 70 países del mundo, incluyendo todos los países donde se habla español, pero también he estado mucho en lugares en el Medio Oriente y en Asia. Durante estas experiencias también he tenido muchas oportunidades para participar como mediador o como representando una parte en algún tipo de mediación. En muchos de esos casos, principalmente cuando estaba en servicio activo, estaba representando a los Estados Unidos, así que era al nivel soberano de un país con otro país, pero también he participado en mediación al nivel comercial y en todas partes del mundo también. Antes de comenzar la breve presentación que tengo sobre el tema de mediación, es importante felicitarlos a todos ustedes por tener el coraje, la fuerza, la voluntad y la perseverancia, y más que nada la visión de emprender un negocio en un lugar donde no es algo que se ha hecho mucho tiempo. Así que yo reconozco y los felicito por eso. Y la verdad que estar aquí con ustedes y participar en esto me da muchísimo orgullo de mis raíces cubanas. Yo quisiera presentarles para su consideración 3 puntos. El primer punto es que la mediación es la manera más antigua de los seres humanos para resolver disputas sin violencia. El hombre aprendió a hacer la agricultura y domesticar animales entre 12,000 a 10,000 años atrás y establecieron pueblos fijos. Y la población de estos pueblos y de la raza humana explotó porque ya al tener la seguridad de comida, aumentó rapidísimamente la población de seres humanos. Y dentro de estas primeras sociedades, las disputas internas surgieron y no habían cortes formales, y los ancianos de las tribus servían como mediadores cuando surgía algún tipo de disputa entre los miembros de esa tribu. Los pueblos primitivos crecieron y se convirtieron eventualmente en sociedades más complejas. Y ahí más o menos hace 6,000 años atrás es cuando aprendieron a escribir, y esos sistemas formales entonces para resolver disputas se establecieron por las naciones o imperios o países que existían en esa época. Pero ¿sabe qué? La mediación seguía. No es que se terminó la mediación y todo se fue a los tribunales formales. En los Estados Unidos de América, los primeros puritanos, los Quakers y los colonizadores holandeses utilizaron la mediación, el arbitraje y la conciliación
para asegurarse el cumplimiento de los principios morales y tradiciones de su grupo, acudiendo al sistema judicial solo como último recurso, a raíz de que desconfiaban, la desconfianza que tenían en el sistema judicial británico. En otras palabras, aquí lo importante que entender es que dentro de un grupo, dentro de una tribu, se tiene más confianza entre ellos mismos y utilizar los sistemas de mediación para resolver las disputas entre ellos. Ir a las cortes y usar litigio o hasta arbitraje es algo que para muchos no tienen confianza si es un sistema ajeno a lo que ellos están acostumbrados. A lo largo de la historia de varios países, los tribunales, tanto civiles como penales, han estado sobrecargados de trabajo y no siendo ninguna novedad la explosión de litigios para la opinión pública. Eso fue algo negativo. Entonces, la respuesta es que el uso exagerado del litigio y la insatisfacción de la población frente a este sistema formal de justicia, una serie de organizaciones establecidas intentó proporcionar servicios de mediación. A partir del año 1960 empezaron a aparecer en los Estados Unidos y en otros países también centros comunitarios de mediación. Pero fíjense, estamos hablando de 1960, ¿no? Más o menos unos 60 años atrás. En los años 80, 1980, así que solamente hace 40 años atrás, es que muchos países en Latinoamérica comenzaron la rica tradición de mediación en sus países. Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Honduras, El Salvador y Costa Rica. El punto es que muchos abogados hoy en día piensan que la mediación como un método de resolver disputa alternativo, algo así raro, algo que es recién, que nada más que lleva unos 40, como muchos 60 años. Pero la verdad es muy diferente. Y también no solamente que es algo más recién y más moderno, pero que también como lo ven como un poco, vamos a decir, de menos categoría, ¿no? Pero como ven, la realidad, si uno estudia la historia, es muy diferente. El segundo punto es que la mediación se practica como la manera más usada y más común en muchas partes del mundo hoy en día. Mientras que menos influencia tiene el Estado-nación, el gobierno central de un país, en ciertas regiones de su propio país, hay más probabilidad de que los ciudadanos ahí los habitantes van a utilizar mediación en vez de las cortes y litigio. Países muy rural y que donde hay una prevalencia de estructura tribal o que sufren conflictos armados, etcétera, tienden a usar y tener más confianza en la mediación que en las cortes formales y el litigio. Cuando yo estuve en Afganistán como el asesor jurídico para todas las fuerzas aliadas ahí, lo normal de esa cultura siempre fue mediación, porque el poder judicial del Estado no alcanzaba a la gran mayoría de los pueblos. Es un país sumamente montañoso y enorme y no hay carreteras esencialmente, hay muy pocas. Entonces por eso es que las tribus, que hay no menos que 23 diferentes tribus en Afganistán, utilizan el sistema de mediación para resolver los conflictos o las disputas internas dentro de su tribu. Yo una vez, para darle un ejemplo de esa cultura, no solamente al nivel de los pueblos, pero al nivel nacional, una vez el comandante de las fuerzas ahí me llamó y me dijo, mira, tienes que hacer una mediación con dos partes. Una parte era el ministro de Defensa de Afganistán y el otro era el ministro de Interior de Afganistán. Y yo le dije, bueno, pero estos son ministros del gobierno de Afganistán. Y me dijo, bueno, me vinieron a mí los dos a pedir que alguien aquí les hiciera la mediación. Y no tenían confianza en otros de Afganistán. Así que eso fue solamente, por ejemplo, un ejemplo que quería darle de la cultura, que hasta el nivel nacional, eso es parte de esa cultura de Afganistán, una cultura muy anciana. La importancia es entender que también que la cultura de donde uno está, y si uno va a tener una mediación con otra parte, es entender
de dónde viene esa cultura y cómo piensan, porque mediación no es todo igual. Depende mucho de la cultura de dónde son las partes. Y si las partes son de dos diferentes lugares, entonces es mucho más importante tener un mediador que conoce ambas culturas. En otras palabras, piensen bien, si ustedes conocen personas de Ecuador, los ciudadanos de Quito, la cultura de Quito es sumamente diferente a la de Guayaquil. La de Buenos Aires es mucho más diferente a la de Córdoba y la de Nueva York es muy diferente a la del estado de Montana. Imagínense la diferencia en culturas entre México y Pakistán. Así que el punto ahí es entender las culturas de las dos partes que están participando. Y finalmente el tercer punto es que filosóficamente el objetivo de mediación es diferente a los objetivos del arbitraje y especialmente el de litigio. En las culturas occidentales le dan mucha más importancia al litigio y usan el litigio para obtener justicia. Y digo esa palabra entre comillas, justicia, porque es una cosa que yo he escuchado mucho cuando viajo por toda América Latina, que es que hay que hacerle justicia a alguien o a la otra parte que uno está en contra. Y para eso se tiene que utilizar las cortes y el litigio, y hasta en la parte penal. En las culturas orientales, y yo también viví 2 años en Corea, estuve mucho tiempo en lugares como Bangladesh y Vietnam, no durante la guerra, y en Samoa, la isla de Samoa Occidental, etc. Y ahí es cuando aprendí también que la filosofía de la mediación en los países asiáticos esencialmente es buscar el balance original antes de que ocurrió la disputa. En otras palabras, restaurar la armonía que existía anteriormente. El ejemplo de cómo el litigio hace los casos penales es que no tiene importancia quién encontró de encontrar el balance y encontrar armonía. Lo importante es castigar a alguien o que si es un caso comercial, que le den justicia al que cometió algún tipo de violación del derecho comercial. Yo tuve un caso en Corea, estuve como fiscal en Corea del Sur y hubo un caso donde hubo un asalto por un soldado americano en contra de una chica coreana. Y entonces yo iba a procesarlo penalmente a este soldado por lo que había hecho. Y lo que pasa es que lo que él hizo, consiguió un abogado coreano y le pidió perdón al padre y a la chica por el asalto. Eso es muy importante en el concepto asiático, que es el pedir perdón. Y encima, como compensación por su mal hecho, le pagó, no recuerdo el sumo, pero no era mucho, pero le pagó algo ahí a la familia. Entonces, cuando yo encontré la chica, que era la víctima de este asalto, y pedí que viniera a ser una testiga por lo que hizo el soldado, y yo estaba procesándolo penalmente, en el concepto asiático, que es el pedir perdón, y encima, como compensación por su mal hecho, le pagó, no recuerdo el sumo, pero no era mucho, pero le pagó algo ahí a la familia. Entonces, cuando yo encontré la chica, que era la víctima de este asalto, y pedí que viniera a ser una testiga por lo que hizo el soldado, y yo estaba procesándolo penalmente, se negó, dijo que no iba a venir porque ya se había resuelto el hecho, ya la armonía se había restablecido, y que ella venir y ser testiga contra él hubiera creado un imbalance en esa armonía. Eso fue una lectura difícil que aprendí, y la aprendí a una edad joven. Así que ahí en resumen, los 3 puntos, otra vez para repasar bien rápido, es que la mediación es una manera más antigua para resolver disputas entre seres humanos y que es importantísimo como una metodología para eso. La mediación se practica en muchas partes del mundo y lo importante es entender la cultura de dónde vienen las dos partes y que el mediador debe conocer algo de las dos.
Y finalmente, de que el objetivo filosóficamente de la mediación es restablecer la armonía entre las partes. Estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta. Gracias por la oportunidad de compartir tiempo con ustedes. Les deseo una excelente conferencia.